10:34 pasaditas en la República Argentina y nos vamos a meter con uno de los temas que nos había quedado pendientes de la semana pasada, que tenía que ver con, bueno, ¿qué está sucediendo dentro de los Estados Unidos? Hablamos muchas veces de lo que pasa afuera, de las repercusiones sobre su política exterior, y nos parecía que era un buen momento, dado algunas de las cosas que están sucediendo hacia lo interno, que estaba bueno a ver qué está pasando a puertas adentro de Estados Unidos con esta nueva presidencia de Donald Trump. Para charlar de este tema y de algunas otras cosas, estamos en comunicación con William Camacaro, que es activista, es escritor, es artista, es comunicador social también, al igual que nosotros, es colega, tiene programa de radio, hace streaming, así que tiene lectura sobrada y es uno de los fundadores del Círculo Bolivariano Alberto Lovera en la ciudad de Nueva York. Así que William, gracias por estar en comunicación nuevamente con Marcha de Gigantes. ¿Cómo estás de este lado, Nicolás, Miranda y Delfina? Pues buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Sí, es una buena oportunidad para hablar un poco de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Bueno, a ver, la primera cuestión que me parece interesante, porque mucho se habla de la cuestión de los migrantes y el discurso de Donald Trump contra los migrantes, pero aprovechando o de los aranceles, que es otro de los temas que se viene hablando mucho, de su política interna, externa, podríamos decir, pero hay algo que en estos días sorprendió, o por lo menos comenzó a ser noticia, que tiene que ver con la aparición pública, o por lo menos la candidatura con posibilidades de llegar a ser alcalde de la ciudad de Nueva York, donde vivís vos también, de Zohran Mamdani, personaje que se reivindica como socialista, que habla en español y que hace TikToks y que tiene posibilidades de efectivamente llegar a la alcaldía y que tiene propuestas que por lo menos en lo discursivo parecen, no sé si revolucionarias, pero sí parecen contrarias por lo menos a lo que venimos acostumbrados a escuchar. Sí, mira, Mamdani es una sorpresa para el establishment en los Estados Unidos. Mamdani, primeramente, no es Obama, o sea, porque lo han querido comparar con Obama. Algunos elementos del Partido Demócrata y algunos analistas lo comparan dicen de izquierda, dicen que no es de izquierda, ¿no? O sea, pero hay algo que hay que entender aquí. Esta es una ciudad en donde la cortan realmente los sionistas. Esta es una ciudad sionista, la ciudad de Nueva York. Y ustedes sabrán muy bien que los Estados Unidos, podemos decirlo, es una especie de dependencia del sionismo. O sea, toda la política exterior de los Estados Unidos, hacia Asia, hacia el Middle East, hacia lo que fue la guerra en Irak, a todas las guerras en Siria, Libia, toda la política exterior de los Estados Unidos, quien la dirige es el sionismo de Estados Unidos y el sionismo israelita. Entonces es un país realmente dependiente del lobby sionista. Por tal motivo, vemos que un candidato como Mamdani es un fenómeno extraordinario, porque gana la candidatura para ser alcalde de la ciudad de Nueva York, teniendo una posición pro-palestina. Y definitivamente diciendo que a él, si llegara a ser alcalde, arrestaría a Netanyahu, porque Netanyahu es un criminal de lesa humanidad. O sea, esto le da un carácter distinto al fenómeno de Mamdani. No es Obama. Obama nunca se habría atrevido a decir algo en contra del sionismo. Incluso Netanyahu llegó a los Estados Unidos a hablar en el Congreso de los Estados Unidos sin pedirle permiso al presidente de los Estados Unidos, que era Obama. O sea, él llegó y habló en el Congreso y ni siquiera habló con Obama.
Se saltó todas las formalidades y todos los protocolos. En este caso, Mandani tiene una posición mucho más progresista, si queremos decirlo así, que el mismo Obama. Obama sabemos que fue el presidente de la guerra y el presidente del dron, el presidente, o sea, la administración de Obama fue un desastre. Así que es un fenómeno. Gana de manera aplastante, no es que ganó con 3 votos, no, no. Mandani ganó de manera aplastante. Eso es algo que aterra al establishment. Mandani, además de que gana de manera aplastante, tiene una enorme popularidad porque hay que decirlo, hay un gran sector de la población norteamericana que ya está cansado de la guerra y especialmente del genocidio en Palestina. Entonces, esto es una reacción a toda la política exterior de los Estados Unidos, a esa parte del mundo. Siendo Mandani de origen musulmán, progresista, se autodenomina socialista, muy cercano a Bernie Sanders, pues para ellos representa una amenaza. Además, él ha puesto al mismo establishment de los llamados demócratas socialistas en jaque, porque cuando él llega y dice que él arrestaría a Netanyahu por criminal de guerra, por ser un criminal de guerra, le hacen la pregunta a Bernie Sanders, que nunca había dicho nada por el semejante. Y él dice, no, 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 yo estoy de acuerdo. No le otra alternativa, sino que tirarse más hacia la izquierda. Porque Bernie Sanders siempre asume posiciones aparentemente progresistas, pero a la larga termina quedándose en el aparato, no llega a ningún lado. Pero entonces quiere decir que en esta ocasión, esto es un fenómeno bien especial, lo que está ocurriendo con Mandani, y nosotros creemos que hay una posibilidad cierta de ganar. Tiene múltiples amenazas de muerte. Ha tenido que ampliar su base de su seguridad personal. Era un individuo que hacía elecciones, que se movía, durante todo el proceso electoral se estuvo moviendo en el subway, en el metro, para ir a cualquier sitio, a cualquier reunión, y ahora tiene que andar blindado y tiene que andar con seguridad, porque las amenazas que está recibiendo son a diarias, no solamente en contra de él, sino en contra de su familia. Interesante, habrá que seguirlo de cerca, a ver qué es lo que termina sucediendo. Otra de las cosas que me parece que es interesante ver cómo repercuten hacia lo interno, se habló mucho, sobre todo después de aquel Día de la Patria, creo que le había dicho Trump, que era el inicio de los aranceles. Día de la Liberación. Día de la Liberación, el inicio de los aranceles, que ahora el 9 de julio se va a vencer ese plazo que puso para, bueno, mitigar y reducir al 10 a todos y de ahí empezar a negociar. Si hay algo que parece que en lo que es efectivo, o por lo menos tiene experiencia Trump, es en ser un negociador y de ser un timbero que trata de negociar por la fuerza. Se le vence el plazo, ya amenazó o ya empezó a amenazar a la Unión Europea con más aranceles. ¿Cómo se lee esta actitud de Donald Trump internamente en los Estados Unidos? Porque, por lo menos en lo que coinciden muchos analistas, es que a los primeros que va a repercutir es a los norteamericanos. Leía en estos días un informe que es sobre todo a las empresas medias, es a las que más golpea. Sí. Mira, primeramente, hay que entender que Donald Trump no es un hombre de negocio. Donald Trump, su fortuna, es una fortuna antes de su primera administración de 3 puntos y algo billones de dólares. Que en Nueva York es un rico, pero para muchos de los ricos de Nueva York es un rico pobre. O sea, yo recuerdo mucho que hay una escena donde llega Hillary Clinton a una fiesta de multimillonarios en Nueva York y ella está rodeada por todos estos multimillonarios y en esa reunión estaba Donald Trump al final del pasillo, estaba a lo último y ella riéndose alrededor de todos estos multimillonarios dice, es bueno estar rodeada por verdaderos multimillonarios, viendo hacia Donald Trump. Entonces, Donald Trump, su fortuna viene de la hotelería,
que la hizo su padre y su abuelo, de la prostitución, de las casas de juego, y en las casas de juego hay otra serie de otros negocios que, bueno, ya sabrán ustedes, ¿no? Entonces, no es una fortuna realmente lícita tampoco. Y entonces de esa manera él ha venido gobernando el país, de la manera en que él hizo su fortuna. No es un hombre es un hombre que tiene una gigantesca ignorancia, no es un letrado, es un ignorante, eh, y entonces desarrolla políticas de Estado que atentan en contra del propio Estado que supuestamente él representa. Te pongo un ejemplo. Estos arrestos masivos que se están dando en contra de los inmigrantes en los Estados Unidos, la consecuencia es obvia. ¿Cuál es la consecuencia? Que la ciudad de Nueva York, por ejemplo, que recibe una enorme cantidad de turistas al año, no está recibiendo turistas. ¿Quién va a venir a una ciudad donde tú vas a ir a comer a un restaurante y entonces está la policía arrestando al cocinero o al mesero y la gente corriendo para todos lados? O que están arrestando turistas porque son de color o porque son personas sospechosas por su apariencia. Entonces, porque de lo que se trata es no de to make America great again. No, de lo que se trata es hacer América white again. De eso es lo que se trata, porque estamos ante un elemento que es netamente racista, que es, su familia perteneció al KKK, al Ku Klux Klan. Estamos ante uno de los elementos más retrógrados, más atrasados, arcaicos de la política de los Estados Unidos. Ante eso estamos. Y entonces estamos viendo toda una política diseñada a partir de la persecución, de la persecución por ser distinto. O sea, la gran mayoría de las personas que están siendo detenidas son personas suramericanas, no son blancos. Aquí hay una gran cantidad de blancos europeos que están indocumentados, australianos que están indocumentados. No, no, no. Son mexicanos, centroamericanos, colombianos, venezolanos, brasileños, gente que son de color, africanos, entonces, o caribeños. Esa es la gente que están sacando de este país. Y es porque, porque hay una política de Estado netamente racista, que es alimentada por la misma administración. Y es tan así que el ICE está recibiendo, tiene un capital de 50 billones de dólares, y en la administración de Donald Trump, directa e indirectamente, su capital va a ser de más de 150 billones de dólares, y va a convertirse prontamente en una agencia, en una de las agencias con la mayor cantidad de capital, inclusive superando a la CIA. Entonces, entonces estamos viendo un aparato represivo, policial, que tiene todo, va a tener, gracias a el irónicamente beautiful bill, que para muchos es el ugly bill, gracias a ese bill, ellos van a llegar a tener una inmensa cantidad, un presupuesto multibillonario para hacer todo lo que dé la gana, que ya fue aprobado. Y esto nos recuerda mucho a nosotros lo que fue la Gestapo en Alemania. O sea, todo un aparato, esto es como una policía federal, que no lo tenía Estados Unidos. O sea, una policía con todos los recursos, con todos los hierros, prisiones, policía, recursos de todo tipo. Y no solamente eso, sino que en medio de toda esta situación están abriendo cárceles que son campos de concentración. Estamos viendo recientemente abrieron una en Florida, que la llaman lagarto, de lagarto jail, es una especie de prisión que está localizada en unos pantanos que está rodeado por lagartos. Y entonces una de las personas que le está acompañando en el momento en que está acompañando a Trump en la apertura o la reinauguración de esta prisión en Florida, dice, bueno, pero por lo menos los lagartos van a tener 60 millones de meals, de comida, esperando por ellos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú sacas la estadística, son 60 millones de latinos que hay en este país. Entonces, entonces tú sabes lo que se trata, ¿no? Estamos ante un individuo que no tiene moral alguna, un individuo que
que es una cosa increíble. Cuando, lo que pasa es que yo he vivido en Nueva York y conozco el personaje, y entonces uno en Nueva York siempre supo de los escándalos de Donald Trump. Son los escándalos con mujeres, los escándalos con este señor de la isla, Epstein en donde de la prostitución de niños. Eso está allí, todo eso es lo que representa este señor. Y es una persona que incluso hasta le molesta a algunos de estos multimillonarios del establishment por lo inmensamente corrupto que es. William, ¿qué tal? Miranda te saluda. Bueno, aprovecho que traes esta, bueno, deportación criminal y esta política contra los migrantes para hacerte, bueno, una consulta medio dividida en dos, que tiene que ver con cuáles son los límites a esa política. En principio, dentro de la política misma, digo, esta semana nos enteramos que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos le permite a Trump reanudar la deportación de inmigrantes a países distintos al suyo propio, es decir, si deportan a un venezolano no necesariamente lo tienen que mandar a Venezuela, pueden mandarlo a algún centro de detención de los Estados Unidos en otro país, y eso abre, por supuesto, un montón de posibilidades. Y por otra parte, un Congreso que aprueba un plan fiscal destinando 170.000 millones de dólares para reforzar la seguridad fronteriza, para deportar migrantes, para construir estos centros de detención de los que hablas. Entonces, parece que hay, bueno, una connivencia, ¿no?, entre el Poder Judicial, el Poder Legislativo y la administración de Donald Trump para llevar adelante esta política. ¿Cuál es, o si crees que hay algún límite en el marco de la propia política, voces disidentes que estén planteando esto es una locura? Porque acá en Sudamérica, por supuesto, que vemos todo eso con una alarma y un espanto terrible. Y por otra parte, en términos poblacionales, digo, en términos de la ciudadanía, bueno, ¿cuántas movilizaciones está habiendo? ¿Qué capacidad de tracción tiene quizás la población en detrimento de esta política? Mira, primeramente, los liberales, ¿no? Siempre se enorgullecían cuando hablaban de la Constitución de los Estados Unidos, de que Estados Unidos tenía un check balance, ¿no? Y eso es mentira, no hay ningún check balance. De los jueces que están ahorita en la Corte Suprema, 6 son de origen republicano, así que todo lo que diga este señor va a pasar, así sea, incluso atropellando la misma Constitución. Lo otro es que no puede haber check balance cuando tú vives en un país en donde el lobby es legal. O sea, es legal que tú vayas a un congreso y digas a, qué sé yo, cualquier congresista, mira, te doy 2 millones de dólares y pásame esta ley, ¿no? Y lo pasa, y ya lo hace. Entonces, así que no hay ningún check and balance. Donald Trump, a través de su tweet, ha legalizado y ha hecho incluso inexpugnable que sepan cuánto dinero recibe tú sabes, el lobby. O sea, tú le haces su donación en criptomoneda y punto. Y nadie se tiene que enterar de nada. Entonces hay una situación que es terrible porque no hay manera de detener esto. Lo único que lo puede detener es que vienen unas elecciones el año que viene, que son unas elecciones donde se eligen algunos miembros del Congreso y algunos miembros de algunos gobernadores, y obviamente él pierde en esas elecciones. Y lo que se está hablando es que él puede intentar no llevar a cabo esas elecciones. Entonces, o sea, tiene el aparato judicial, el aparato no, el legislativo, tiene definitivamente el Senado, tiene la Casa de Representantes y está él. O sea, él tiene todo el aparato. Tiene todo el aparato. Y por eso es que ha venido moviéndose de la manera que ha venido y ha venido pues posesionando su ideología racista, xenofóbica y supremacista blanca. Nosotros no creemos también que, como te dije anteriormente, que es un individuo extremadamente ignorante, lo dice, lo sabemos por lo mucho que habla y por los muchos errores que comete. Por ejemplo, en estos días estaba en la televisión y está enseñando el acta de la independencia que está en la oficina oval, y decía el mismo presidente Donald Trump que él lamentaba que en la guerra civil
eh, murieran tantas personas y dar las cifras y no haya sido no haya habido necesidad de firmar esa acta de independencia, o sea, confundiendo la acta de la independencia con la guerra civil. O sea, espérate, ya eran nación, ya habían firmado el acta de independencia, la guerra civil era otra cosa, fue otra cosa. Entonces, eso habla mucho de la ignorancia del personaje, ignora la propia historia de su país. Un individuo que está altamente complejado. Bueno, lo vieron ayer. Ayer estaba dando el discurso del 4 de julio, Día de la Independencia, y entonces estaba reivindicando a Jefferson, a Washington y a todos estos eh, creadores de la nación norteamericana, reivindicándolo y negando una serie de cosas que todo el mundo sabe que son verdad, que eran esclavistas. Jefferson tenía esclavos, Jefferson además que tenía esclavos, tenía varias mujeres afroamericanas. O sea, todo esto, tú no puedes negar eso. O sea, entonces hay una serie de elementos, o sea, muchos de ellos se hicieron millonarios después que llegaron, tomaron el poder. Entonces, negando todo esto y hablando de unos individuos prácticamente que no existieron. Hay toda una mitología que él está alimentando, ¿no? Con eso. Yo creo que estamos ante un individuo que es extremadamente peligroso, que fíjate que, por ejemplo, él no quiere inmigrantes, pero está trayendo inmigrantes de África del Sur, blancos africanos del sur, que apoyaban al apartheid, que todavía apoyan al apartheid, y están llegando aquí por cantidad. O sea, no es que no quieran gente, no es que no necesiten, sí necesitan gente, sí necesitan trabajadores, pero no los quieren de color. William, por mi parte la última, por lo menos aquí en el programa le hemos prestado atención particularmente al tema de la deuda que tiene Estados Unidos y bueno, esta especie de poner aranceles de Donald Trump como un intento de terminar cobrándole la deuda al propio pueblo norteamericano, generando incluso quizá un descalabro aún mayor de lo que ya podría llegar a ser. Me interesa una breve lectura tuya respecto del problema de la deuda, porque para el resto del mundo parece pasar desapercibido, porque Estados Unidos es quien produce los billetes verdes, pero estamos hablando de una cuestión muy delicada que si llega a explotar puede tener repercusiones muy importantes en todo el mundo, no solamente internamente en Estados Unidos. No, si eso llega a ocurrir, será un desastre global. Ahora, lo que pasa es que el personaje es realmente ignorante, no sabe nada de economía. Muchas de las decisiones que las toma él con el tweet en la mano, ¡pum! Y la manda por el tweet. De hecho, no recuerdo la expresión, pero en el Washington Post decía the first American tweet, algo así, hablando del tweet de Donald Trump. Porque muchas de sus políticas se conocen a través del tweet. Y bueno, pero sí, es una situación muy grave porque se ha incurrido en un endeudamiento de casi 4 trillones de dólares. Esto es mucho dinero. Y se han incurrido en un endeudamiento, primero diciendo que había que hacer una serie de recortes presupuestarios para reducir el endeudamiento de la nación. Y vemos que es mentira. Se hicieron los recortes, o sea, el Social Security, que es un dinero que cuando tú pagas en Estados Unidos, trabajas, te lo sacan directamente de tu cheque, del salario, que ese dinero va supuestamente para tu pensión, cuando tú tengas más de 60 años, te lo van a dar, se lo han robado. O sea, agarraron parte de ese dinero y se lo dieron a estos multimillonarios en tax break. Oh, mira, te vamos a dar este dinero porque tú pagaste mucho taxes. Pero se lo han robado descaradamente. Entonces, eso quiere decir que muchas de estas personas que son de 60 para arriba, que pagaron por 30, 40 años su Social Security para el retiro, no van a tener retiro. O si lo van a tener, va a estar chucuto por la mitad, que ya de por sí es muy poco dinero. Entonces, eso por allí. Pero entonces, en cuanto a los aranceles, realmente Donald Trump cree, y esto es una cosa que lo ha dicho Bill Sack, que constantemente está hablando, el economista de Bill Sack está hablando sobre el tema. Él dice, el presidente de los Estados Unidos cree realmente
que el problema es de los aranceles. No, el problema no es que la gente nos está cobrando más, el problema es que no estamos produciendo. Y nosotros no vamos a resolver este problema con aranceles, porque lo vamos a hacer aún más grande y más peligroso para la sociedad norteamericana. Y eso es lo que está haciendo. En medio de su ignorancia, tiene un problema que sus decisiones no son discutidas. No pueden ser discutidas porque él asume que él está en lo correcto todo el tiempo. Y si ustedes buscan bien, ustedes van a ver opiniones de él. Yo soy el hombre que más sabe de armas. Yo soy el hombre que más sabe de esto. Él sabe de todo y constantemente lo está diciendo. Entonces, hay una situación que estamos enfrente de un individuo que tiene todos estos elementos que mencioné anteriormente, pero que también es narcisista, enormemente narcisista. O sea, y no va a permitir en ningún momento, y no lo va a decir en ningún momento, que está equivocado. William, gracias por estos minutos, por haberte tomado estos minutos de una mañana de un sábado para tratar de ayudarnos a entender un poco mejor desde dentro cómo funciona ese monstruo que es el Imperio norteamericano, en cabeza de, como bien lo decías, este narcisista de peluquín que llegó por segunda vez al despacho Oval. Gracias, y quedará la puerta abierta para algún otro encuentro para seguir profundizando. Seguro, Vélez, muchísimas gracias, estamos pendientes. Abrazo grande. Charlábamos con William Camacaro, activista, escritor, artista, comunicador alternativo, fundador del Circuito Bolivariano Alberto Lovera en la ciudad de Nueva York, que conduce un programa de radio además en Radio Pacífico. Hacen un streaming también, del cual si nos llega alguna invitación, porque suele mandar, se las vamos a reenviar a través de las redes de Marcha para que también puedan escuchar. Obviamente es en inglés, así que ahí van a tener que poner el traductor o verla en diferido quienes no sepan hablar inglés y traducirla con alguna de las aplicaciones que hoy existen. 11:01, tanda y seguimos. Desde Tolosa, en Comunidad Ferroviaria.